Extractos del conversatorio sobre la utilización del proceso penal como mecanismo de persecución del pensamiento divergente. Lo que estamos viendo ahora es peor que aquella persecución de los años 60 contra la gente de izquierda. Ahorita, cualquier persona, no importa si sea de izquierda o de derecha, porque ocurre con los de izquierda de ellos, que solamente tengan un pensamiento divergente o en un momento no se alineen a la posición de ellos, bueno, ya es considerado enemigo. En el mismo caso que a mí me quisieron involucrar en algo de querer matar a una persona junto con unos diputados, porque es que te señalan en un programa de televisión, pero así y punto. ¿Y qué pasa? En Venezuela decimos que somos resilientes. Yo creo que no. Yo creo que el venezolano lo que tiene es temor. Yo creo que el venezolano lo que tiene es terror, porque ya hemos visto las consecuencias que corren las personas cuando se atreven a alzar su voz. Vemos cómo aquí se persigue, se encarcela, se tortura, han matado a personas, desaparecen a personas. Yo he vivido muy de cerca estas situaciones. El, Tengo el caso de Fernando Albán, por ejemplo. Lo viví, sé de ese caso, sé qué pasó allí. Vemos cómo hay abogados que han sido perseguidos. Este sistema, como está ahorita, lo que busca es acallarnos. Y por eso es que Venezuela, vaya usted a una estación de servicio y vea la cola de gasolina. Véalo, porque todos tenemos terror. ¿De qué? De que nos persiga. Y vemos cómo persiguen a las personas hoy día, ¿verdad? Y no tenemos un poder judicial que pueda decir, ya está bueno, esto es ilegal, esto es ilícito. No lo tenemos. No tenemos una fiscalía que diga, aquí no tengo nada que imputar, esto no es delito, no lo tenemos. No tenemos una defensoría del pueblo, no puedo hablar de defensoría del pueblo porque yo le apuesto que muchos de los que están aquí ni siquiera saben el nombre del defensor del pueblo. Absolutamente. Él me dijo algo que les voy a compartir a todos los que están aquí y luego todos puedan opinar. Él dijo, el chavismo te necesita, choro. Yo decía, yo no puedo comprender eso. Y él me decía que el chavismo ciertamente es un elemento criminógeno, porque es que la obtención o la procuración de la satisfacción de cualquier necesidad humana finalmente te hace caer en la ilegalidad, porque siempre hay un mercado negro de todo. Un mercado negro para la gasolina, un mercado negro para la comida, un mercado negro para el gas, para el agua, etcétera. Y siempre habrá un funcionario sobornable o un funcionario que te pide, que te exige dinero a cambio de lo que constituye para él un deber. Y finalmente, desde esa perspectiva, el desmontaje de la institucionalidad ha hecho que ir ante cualquier ente público, decir lo que constituye un derecho esencial, o a pedir, porque la justicia es un servicio público, además, ir a un tribunal y pedir que decidas conforme a derecho, o que te den una copia, o que notifiquen a una parte, etcétera, comporta una contraprestación, una exigencia de dinero, una cantidad de retenes y de ilegalidades que están haciendo que el mismo ciudadano se vea obligado para la satisfacción de una necesidad determinada, a comportarse de una manera contraria al derecho. Entonces venimos ya de casi 21 años de desconexión del ciudadano con el derecho. Y voy a referirme a algo que usted pasó por encima, pero que fue muy importante, el tema de los referentes. Usted lo trae a colación. Yo recuerdo cuando estudiaba en la Universidad Central y algunos de mis profesores eran magistrados, uno decía, yo quiero ser como es, yo quiero llegar a tener una reputación y un nivel de conocimiento como ese sujeto. Y uno sabía que el mecanismo para alcanzarlo era todos los días estudiar más, todos los días tratar de destacarte, todos los días de hacer con mayor apego a la norma y con mayor calidad aquello que se te encomendaba. Pero el chavismo es todo lo contrario, porque premia al más vivo, al más desapegado de la norma, es más, lo vemos como referentes en los barrios
aquellos que hemos estudiado algunos temas criminológicos, como el PRAN es un referente para una gran masa poblacional, como hay jóvenes que quieren ser la pareja del PRAN, y cómo además hay algo que es absolutamente una distorsión, que es que las reglas carcelarias, las formas carcelarias, ese orden interno que el chavismo ha permitido que se instaure y que además lo ha reconocido por que habla con un ministro o habla con quien sea y a cambio de que mantenga el orden, ese pranato, el carro y toda esa estructura criminal ahora se replica en urbanismos y en barrios. De modo que la sociedad no logra permear el buen comportamiento hacia quienes están siendo procesados o penados, sino ellos, su modus vivendi finalmente permea al resto de la sociedad, y eso es algo que todos debemos denunciar permanentemente. ¿Cómo es posible que el pranato exista ahora no solo en las cárceles, sino en esas zonas de paz, en los urbanismos de la Gran Misión Vivienda? Se cobra vacuna por la protección, porque te llegue el agua, porque te llegue la bolsa de CLAP, etc. Entonces, finalmente, eso que me decía ese amigo profesor, ¿será que el chavismo te quiere choro? Pero además, ¿cuál es el rédito que gana frente a eso? Y el rédito, en mi humilde opinión, y quisiera oír la suya y el de todos los que nos oyen, yo creo que finalmente es convertir a todo el mundo a la usanza de lo que ellos son. Gente que tiene una distorsión en valores, una distorsión principista, que no tiene realmente nada de qué asirse, que no sea hacer dinero fácil, que no sea corromper y ser corrompido, y que es todo un reto volver a reconstituir un Estado que se conecte con la ley y que sepa que el funcionario que está ahí hay que exigirle respuesta, porque si no, no puede ser funcionario público. Y además, tenemos que cazar a los mejores para que vayan a la función pública. Entonces, ¿qué incentivos puede tener un muchacho que usted es su profesor y que es de los más valiosos, para que usted le diga, insértese en el proceso penal como juez, como secretario, como fiscal auxiliar, lo que sea, y finalmente va a tener un jefe que lo va a corromper y le va a decir, usted tiene que cobrar tanto por esto, etcétera? ¿Cómo sacarlo de ahí, mantenerle esa coraza? Esa es un poco esa situación que me tiene permanentemente en angustia, porque no veo cómo podemos, o pareciera muy, muy difícil reconstituir aquello que nosotros vivimos, que teníamos referente y que queríamos que la ley era para cumplirse, no para otra cosa. He tenido con ese profesor, yo lo he tenido recurrentemente, tengo un hermano que es médico, y a veces conversamos de que pareciera que este sistema, estos 21 años, tocó el gen más podrido que tenía el venezolano. O sea, los genes más negros, oscuros, no lo digo por color, porque no soy racista, sino más descompuesto, o ese criminal, como hablan los criminólogos que tenemos dentro, dormido quizás, nos los tocó. Y afloraron unas conductas que esa movilidad social que vimos antes, de que en el barrio de repente veíamos que fulanito estudió, se graduó de la universidad y al cabo de 2 años, 3 años salía del barrio y se iba a otro estatus social, y nosotros queríamos estudiar para ser igual a él. Ese referente, eso se acabó, o el referente es negativo ahora, porque ¿quién tiene la mejor moto? ¿Quién tiene el mejor carro? ¿Quién tiene la mejor novia? Precisamente es el PRAN. Entonces, muchos de ellos quieren imitar esas conductas. También confieso aquí que yo pertenecí a lo que era el Cuerpo Técnico Policía Judicial. 9 años de mi vida yo se lo dediqué a esa institución. Y nosotros nos esmerábamos para ganarnos un cangrejo de oro. No para ganarnos la plata como que se gana ahorita, extorsionar, no. Para tener un cangrejito de oro pegado en la solapa del paltó, eso era suficiente, o salir en la orden del día del director donde te felicitaba públicamente, eso era un estímulo suficiente. Ahora, ¿qué hacemos con la institucionalidad? Por ejemplo, yo soy reacio a lo que es la pena, ¿no? De que con mayores penas vamos a lograr mejores cosas. Pero si algo hay que revisar aquí es la ley contra la corrupción. Si a mí me preguntara cualquiera
si tuviese que ponerle la pena de muerte a un delito en Venezuela, ¿a cuál se lo pondrías? Se lo pondría a la corrupción. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos funcionarios cumpliendo con su deber ser, todo lo demás va a funcionar. Nos va a costar para emparejarnos, pero el funcionario que cumple con su deber, mira, todo lo demás se va a solucionar. Porque el problema está en la permisibilidad, el problema está en la impunidad. Si nosotros tenemos un juez que cumple, un fiscal que cumple, un defensor que cumple, un policía que cumpla, un fiscal de tránsito que cumpla, el que está en el SAIME que cumpla, Venezuela camina. El problema está en la corrupción porque nos ponen tantas trabas para hacer las cosas que siempre nos buscamos un camino más expedito. Como se consiguió ese gobierno, el camino a Venezuela, expedito, ¿cómo fue? Haciéndole trampa a la Constitución Nacional. Y siempre con la trampa han llegado a donde quieren llegar y gana adeptos con la trampa. Pero si nosotros le ponemos esa ley contra la corrupción, que el funcionario sepa que si incurre en un delito y es responsable de ello, bueno, va a ser una cadena que le va a costar mucho salir. Y por ahí comenzaría yo a ir para tu artículo. Gracias. Retomando ese tema, yo creo que lo principal, una cosa es el quantum de la pena, pero la verdadera tarea está en que se cumpla la expectativa que el derecho penal genera respecto de la conducta. Como decía Jacobs, finalmente el mantenimiento de la expectativa social respecto de la pena es fundamental, que quien delinque vaya preso, sea poco, sea mucho, pero vaya preso. Porque imagínense poner pena de muerte con un sistema de justicia como el que tenemos. Ya todos los defendidos suyos los hubiesen ejecutado. Todos los defendidos suyos no quedaran ni uno, los hubiesen ejecutado a todos. Pero los grandes capos de la corrupción, además influirían en esos juicios y señalarían públicamente, a lo mejor en esos pasquines de programas del Canal 8, donde a usted ha sido mencionado más de una vez y yo también, diciendo, fulano, sí hay que ejecutarlo, y sale un juez el día siguiente y lo ejecuta. Y ese que está señalando es el verdadero gran delincuente que merece esa pena si la pena existiera. Entonces, hay un debate jurídico que es interesante. ¿Es la pena o la expectativa real de que la pena se cumpla? Más cuando ahora tenemos además una norma de régimen penitenciario que es una barbaridad, donde una ministra puede decir quién se va sin notificarle a un juez. Y dice, no, este régimen de confianza, váyase a su casa. Entonces el tipo acaba de matar 4 o 5 personas y la gente lo ve en el barrio que ya entró, además con apoyo oficial y con un anuncio de una ministra que lo hace, con bombos y platillos dice estoy ejerciendo el poder de darle confianza a un verdadero delincuente. Entonces, frente a la ausencia de expectativa de cumplimiento efectivo de la norma, yo creo que tiene que venir un trabajo de codificación que es fundamental, pero un trabajo de reingeniería que haga que la impunidad no sea tan alta y que finalmente ningún país del mundo lo ha logrado, que todos los delitos se procesen, pero que la mayor cantidad de delitos se procesen y sobre todo los que es más aflictivos, porque la corrupción es la que nos dejó sin agua, es la que nos tiene sin luz, sin gasolina, es decir, hay una conexión indisoluble entre la violación de derechos fundamentales y la gran corrupción, es indisoluble. Y por eso es que algunos dicen que la gran corrupción va a tener que llegar a ser delito de lesa humanidad conforme al Estatuto de Roma. Lo que pasa es que ahorita se ve como imposible lograr cualquier cosa. Porque en la situación que está en Venezuela ahorita es casi imposible tratar ni siquiera soñarlo. Sin embargo, sabemos todos los que están aquí que todo pasa por un cambio de sistema de gobierno. Con un cambio de gobierno realmente donde estén los mejores y los más capaces dirigiendo el barco. Cuando digo en las diferentes áreas del saber, ¿no? Y así no va a ser imposible. Te mencionaba la expectativa de que se cumpla. Bueno, pero es que depende ese sujeto que vamos a poner a administrar justicia. Porque el problema está siempre en los sujetos. Ahorita el problema no está tanto en los sujetos, porque con el caso María Lourdes Aciuni, yo creo que no haya ningún juez, por más que quiera hacer su trabajo, que se atreva a hacerlo, porque a mí me lo han dicho. Me han dicho, Joel, yo no voy a cambiar la libertad de tu defendido
o la libertad mía. Así me lo han dicho al salir de una audiencia. Tú tienes razón, pero no le puedo dar libertad. ¿Ok? Entonces, primero que nada, hay que retomar una verdadera democracia, una verdadera libertad, donde el Poder Judicial sea verdaderamente autónomo, sea verdaderamente, pero totalmente autónomo, como lo dice la misma Constitución nuestra, que tiene hasta autonomía funcional, autonomía financiera, de todo tipo, pero que eso se cumple en realidad. Y yo le apuesto que eso se logra. Por supuesto que no es un trabajo de corto plazo, es un trabajo a largo plazo. Quizás yo no lo vea, pero hay que dejar las bases allí cementadas para que usted vea que todo eso va a caminar, eso va a funcionar. Sí, definitivamente no podemos dejar de pensar de que efectivamente tiene que cambiar y que pasa por un cambio estructural, un cambio de absolutamente de de todo el estamento de poder y además con planificación. Mira, fíjese que algo tan importante como es la libertad, porque precisamente lo que vinimos a tratar es el proceso penal, cómo está estructurado para perseguir a todo aquel que piensa distinto. Esa sentencia que de alguna manera se hizo con un fin político, la 526 de la Sala Constitucional, la 526 del 9 de abril del año 2001, con Ponencia y Barrincón Urdaneta, esa que, palabras más, palabras menos, dice que no se le puede atribuir al juez de control la violación de un derecho que haya sido infringido por la policía, por ejemplo. Eso es verdad, pero ese óbito que coloca allí que si el juez de control, a pesar de que esa detención fuera los parámetros del artículo 44 constitucional, y él considera que la persona se tiene que quedar detenida, es la que ha dado pies a todas las detenciones que tenemos ahorita. Ahorita nadie, ningún fiscal se molesta en pedir una orden de allanamiento, ni pedir una orden de aprehensión, en los casos que se refieren a la libertad de pensamiento o la libertad de tener una forma distinta de querer una Venezuela. Porque sabemos que todas las órdenes de aprehensión y todas las órdenes de allanamiento se hacen posterior que la persona ha sido allanada y que ha sido aprehendida. Porque todo lo justifica esa sentencia 526. Mira, si hay un responsable del desastre en Venezuela, si hay un responsable, se llama Tribunal Supremo de Justicia. Desde sus inicios hasta ahorita. Si ese tribunal hubiese hecho lo que le correspondía hacer, nosotros no llegamos a esto. Yo le aseguro que no hubiésemos llegado a esto. El tema es sumamente preocupante, sobre todo el tema de los allanamientos, ¿no? En los allanamientos, yo me he puesto a revisar y sobre todo en los últimos años, no hay ni un allanamiento que cumpla con parámetros legales. Parece haberse olvidado no solo la orden previa, la individualización absoluta de qué es lo que se busca y quiénes son quienes ingresan a la vivienda. Además de eso, hay otra situación, bueno, hay muchas situaciones aberrantes, que es ese comportamiento de piratería, de delincuencia, de los funcionarios de apoderarse de la totalidad de los bienes que allí se encuentran, de saber si la persona, incluso que cuando la persona es imputado, no decirle, como dice la norma, que tiene derecho a hacerse acompañar por su abogado y testigo de confianza. No llaman a nadie que sea testigo de confianza. Es una actividad absolutamente subrepticia, pero tiene que haber algo. Y esto me hace pensar en otra cosa. Retomado el Estado de Derecho, hay el fundamento de las nulidades ya quedó asentado. ¿Usted cree en un mecanismo general de nulidades o una revisión? Porque aquí vamos a ir a una justicia transicional y a un tema que es mucho más denso. Es decir, tenemos tenemos miles de perseguidos cuyos actos procesales conocemos nulos. La revisión de caso a caso tiene unas implicaciones enormes, que serían años de revisión de caso por caso hasta conseguir el elemento de nulidad, dictar la decisión y tratar de restituir el daño causado. Y además luego, todo lo que implica reparación de daño a víctimas, porque están siendo víctimas de la persecución jurisdiccional del Estado juez. El Estado me persigue, el Estado debe reparar el daño que se me ha sido causado. Entonces, muchas veces me han consultado cuál sería el mecanismo. ¿Será que se crearán unos jueces revisores de esos temas
¿Será que hay que ir caso a caso o decir o dictar unas decisiones generales como aquellas decisiones de los litisconsorcios que decían, bueno, el que haya sido allanado sin orden será nulo y la consecuencia será tal, de modo que todo el mundo pueda ir y reclamar la ejecución de esa línea jurisprudencial? Pero eso hay que irlo pensando, porque si se produjera un cambio, no llegar a Claro, improvisar, sino tratar de buscar cuál es el mecanismo procesal que mejor puede adaptarse a dar respuesta, porque también va a tener la carga cualquier nuevo gobierno o cualquier nuevo orden que se imponga, va a tener la carga de dar una respuesta jurídica y rápida, porque yo no puedo esperar 4 o 5 años a que finalmente me digan todo lo que se actuó en tu caso era nulo. No, yo debo tener una respuesta de Estado que me diga era nulo, fuiste ilegalmente perseguido y se te reparará y se restituirá el daño y la situación infringida al Estado previo. ¿Qué opinión le merece esa situación y qué podrá hacerse? Porque hay que poner a la gente a pensar esos temas. sí, es bastante complejo eso que dices, que si es, por ejemplo, vamos a partir de la 526. ¿Sabes la cantidad de personas que han sido privadas de su libertad invocando la sentencia 526? Cualquier cantidad. Pero, por supuesto que no podemos pensar de que allí hay delincuentes que fueron aprendidos bajo esas circunstancias y otras personas que son inocentes que fueron aprendidas bajo esas circunstancias y están detenidos ambos, inocentes y culpables. Pero no podemos hacer distinción entre el culpable y el inocente, sino que, mira, hay que enseñar a trabajar. Si usted anula esa sentencia, por ejemplo, mira, todos los que están bajo estos parámetros, como decías tú, Said, es nulo, por ejemplo. Mira, el funcionario tiene que aprender a trabajar. Porque el problema está, mira, ver nuestro Código Orgánico Procesal Penal. 1998. Entra en vigencia el 1 de julio de 1999. Y en el año 2000 sufre la primera reforma. Pero una reforma para casi volver otra vez al sistema inquisitivo. Casi. Eliminamos la participación ciudadana, que es importantísima. Entonces, si pretendemos hacer política criminal con los instrumentos adjetivos, estamos mal. Entonces, una cosa es la política criminal, otra cosa es la prevención, otra cosa es la represión, pero mecanismo, por ejemplo, de que no puede haber nulidades buenas y nulidades malas. Lo que es nulo, es nulo. Habrá que haber un acto de revisión donde todo lo que esté elaborado bajo estos parámetros, mira, lamentablemente, caigan buenos y caigan malos. Porque es preferible tener en libertad a un culpable que tener preso a un inocente. Aquí no se puede jugar por venganza, porque no se trata de venganza, se trata de justicia. Y cuando veíamos los juicios de Nuremberg, si bien es cierto que ahí se viola el debido proceso, es una de las demostraciones más grandes de la violación al debido proceso. Pero gracias precisamente a ello, es lo que tenemos esta Corte Penal Internacional, es lo que tenemos esta justicia penal internacional hoy día. Pero yo soy de las personas que no hay delitos buenos ni hay delitos malos. No hay derechos buenos ni derechos buenos. O sea, al que se le violó el derecho, hay que resarcirle, hay que restablecerle ese derecho que se fue violado. No importa quién, estamos hablando del derecho. Y reparar, que finalmente va a ser uno de los grandes retos al momento de una justicia transicional. Reparación, y además un tema importantísimo de memoria. Tiene que haber memoria, porque a los actos hay que poner fecha, nombre, apellido y cómo ocurrió. Porque es muy importante el tema de memoria, porque es la única forma de que no se repitan. El tema de la no repetición. Y creo que allí están haciendo un importante trabajo muchos abogados, periodistas, gente como usted, que está sistematizando eso. A mí que me ha tocado recién... Permíteme. Ajá, adelante. Ajá, permíteme, rapidito, como me estás diciendo esto, que muchas personas preguntan, ¿no? Que en estos casos de tilde político, para los que no saben, yo en este momento, junto con el equipo que trabajo, asisto o represento a Juan Carlos Requesén, a Roberto Marrero, a Demóstenes Quijada, a Juan José Márquez, a Junior Pantoja,
que son políticos más o menos que de nombre, pero hay muchas personas más, como hay militares también que están en estas situaciones. ¿Qué sentido tiene si sabemos cuáles son las respuestas? Sabemos que todos nos los niegan, que todos nos declaran sin lugar. ¿Cuánta acción ejercemos? Precisamente para documentar. Nosotros tenemos que hacer el deber ser y solicitar, ejercer los derechos y los recursos y todo lo que cuanta acción tengamos en mano, precisamente porque alguien va a contestar, alguien va a decir que eso no procede y tiene que estampar su firma allí. Y eso queda, igual que cuando uno está en un debate del juicio oral y público, allí frente a esa cámara que le está grabando, yo hago las solicitudes y le pido al juez que se pronuncie, que lo diga el fiscal, que lo diga cuántos testigos. Yo le pregunté a una testigo en estos días de la DGCIN, una teniente, que ella dice que por ser ella funcionaria de seguridad del Estado, ella puede revisarle los teléfonos a quien ella le dé la gana. Y yo le pregunto que si ella sabe que las personas, los ciudadanos, tienen derechos también. Y la respuesta de ella fue, me imagino que tendrán. Esa fue la respuesta de una teniente. Es decir, no estamos hablando de un soldado, estamos hablando de una persona que pasó por una academia militar, que fue formada por unos instructores allí. Entonces, veamos lo que estamos formando. Entonces, con esa institución militar, hay que comenzar también un trabajo bien grande, muy grande, porque precisamente ellos, junto con la Sala Constitucional, son partícipes de este debate. Así es, profesor. Así es, totalmente de acuerdo. Hay que reinstitucionalizar conforme a principios de derecho, también derechos humanos, y la dignidad como fuente esencial de la interpretación jurídica. Bueno, ha sido un grandísimo placer. Ojalá se repita y podamos volver a conversar sobre otras temáticas. Esto pica y se extiende. Yo de acá voy a tomar algunas notas y voy a tener que volverlo a invitar, o invíteme usted a mí, y vamos a poder conversar. Y gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Un gran placer poderlo tener acá. Y es muy importante, ahorita que estamos litigando en la Corte Penal Internacional, esa labor que usted está haciendo, porque es la única forma de que podemos demostrar principio de complementariedad. Es decir, se han ejercido todos los recursos, se han hecho todos los planteamientos y todo es negación tras negación tras negación. Ante eso no queda otra y por eso hay que ratificar la competencia y la jurisdicción de la Corte en este momento para podamos seguir avanzando en los próximos años a que se imponga una verdadera justicia. Y un trabajo que tenemos importantísimo es legislar, porque tenemos ahorita un Estado sin ley. O sea, nosotros tenemos un órgano que pueda legislar en este momento. O sea, somos un Estado que no producimos derechos, porque todo lo que produzca la Asamblea Nacional es nulo, ¿ok? Entonces, un Estado sin producir derechos. Pero aquí hay que legislar sobre todo sobre ese Estatuto de Roma. Todos esos delitos de lesa humanidad tienen que estar recogidos en nuestro Código Penal. Se va a cortar. Un gran abrazo, profe. Gracias a todos por su compañía. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.